Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando durante este tiempo de gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros que conocemos la Palabra de Dios y creemos en Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Es el estudio principal, básico, fundamental de la Biblia y también para cada creyente en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 319 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo es: el justo vivirá por la fe. La palabra de Dios está llena de mensajes, de advertencias, de promesas y también de condiciones. Necesitamos nosotros conocer ampliamente, profundamente, todo lo que Dios ha dispuesto para cada ser humano en este mundo, para ser salvado, liberado completamente del pecado. La Biblia nos habla de que la salvación es por fe y gracia solamente. Y esa salvación por fe y gracia realmente se debe comprender en el contexto de que la fe produce la obediencia, la fe lleva a Cristo, la fe libera del pecado que está en el ser humano, el yo, el egoísmo, la mente carnal. Y la fe libera también del mundo, del amor al mundo, de las concupiscencias del mundo, de todo lo que Satanás ha llenado este mundo que está contaminado con pecado. Y el ser humano, hoy en día especialmente el cristianismo, no se da cuenta. Se cumple la escritura que dice en Apocalipsis 3, 14 al 18, no sabes que eres, dice, ciego, miserable, desnudo. Y también el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, hoy por hoy, no nos damos cuenta de que este mundo está contaminado de pecado. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestras manos palpan y todo lo que podemos nosotros ver con nuestros 5 sentidos, todo está contaminado de pecado. Comenzando, por ejemplo, la educación está contaminada de pecado, porque es una educación del mundo terrenal, con sabiduría terrenal. La alimentación del mundo está contaminado. También las actividades, las profesiones, los trabajos, negocios, empresas, todo está contaminado de pecado. Necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y solamente Dios puede hacer ese milagro al concedernos su Espíritu Santo. La vida de la ciudad está contaminada de pecado. La tecnología está contaminada de pecado. Hoy la juventud, los niños se están corrompiendo con el Internet. El diablo ha programado en este tiempo para que los centros de estudios, desde para los niños pequeños hasta para jóvenes mayores, estén cerrados y solamente puedan realizar los estudios por medio de Internet.
pero el Internet está plagado de pecado. Nuestra juventud se está contaminando con el pecado. Y también el tentador está trabajando arduamente porque sabe que tiene poco tiempo. Está buscando, dice, como un león rugiente de hambre a quien devorar. Y a toda la humanidad lo ha esclavizado en las actividades de este mundo. Y los poderes de este mundo se están coligando, se están uniendo. Y detrás de todo eso, el espíritu del mal está trabajando para poder quitar, privar de libertad a la humanidad, para poder manejarlos como a títeres o como a robots. Estamos en un tiempo de crisis final. El mundo está llegando a la medianoche del pecado, de la maldad, de la violencia y de todos los males. El profeta Isaías dice: el mundo ya se ha envejecido, está como una ropa de vestir ya viejo y necesita ser cambiado. Y Dios tiene en su plan cambiar todo. Pero todo cambio primero debe iniciarse en el corazón. Eso es lo que Jesús manifestó cuando estaba en esta tierra hace 2000 años atrás. Los discípulos le preguntaron: Maestro, dijeron, ¿cuándo vas a establecer tu reino en este mundo, donde Jerusalén va a ser la capital? Habían entendido teóricamente, con mente materialista, con corazón egoísta. Ellos querían que Jesús establezca un reino terrenal para establecer leyes y para poder manejar a toda la humanidad con su poder. No habían entendido que Dios, su carácter no es así. Dios es amor. Dios nunca utiliza la autoridad, el poder para manejar, para castigar o para forzar a nadie, sino Dios utiliza el amor. Coloca el amor en el corazón del que está dispuesto a abandonar su corazón egoísta. Por eso Jesús les dijo: ustedes no entienden, ignoráis las Escrituras, erráis, dice, por no entender. El reino de Dios ya está aquí, les dijo. Con el nacimiento de Cristo el reino de Dios ya empezó en este mundo, pero el reino de gracia en el corazón. Les dijo: Jesús, el Rey de Reyes, primero debe entrar al corazón del ser humano y debe reinar. El reino de gracia por medio de su Espíritu Santo. Y debe cambiar el corazón, limpiar el corazón y crear un nuevo hombre con mente nueva, pensamientos nuevos, imaginaciones nuevas, palabras nuevas, actos hechos, obras buenas. Todo nuevo debe crear. Ahora sí, cuando el hombre haya cambiado por el poder y la gracia de Dios, el mayor milagro, entonces les dijo: está preparado para establecer un reino en este mundo. Pero para ello les dijo: todos los seres humanos que pueblan deben llegar al cambio de corazón. Y yo he venido, dice, para que tengan vida, esa nueva vida, un cambio de corazón. Yo he dispuesto, les dijo, para todos un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo carácter. El amor verdadero para ser implantado en el corazón. Pero aquel pueblo religioso no comprendió. Hoy en día también eso está aconteciendo. El mundo religioso no entiende, no entendemos. Pensamos que ser religioso es seguir amando el mundo, seguir estudiando la educación filosófica y incrédula del mundo, estudiando los libros de incrédulos, trabajando para los incrédulos.
y pensamos de que solamente es ir a la iglesia, a la reunión, o hacer los cultos por internet, por Zoom, y con eso calmamos nuestra conciencia. Nos engañamos y nos engañan también. Pero Dios ha dispuesto este mensaje de justificación por la fe, este mensaje de salvación por fe y gracia, el mensaje que le dio Jesús a Nicodemo. En pocas palabras le dijo: tienes que nacer de nuevo. La vida cristiana es por nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo, el yo tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a la vida carnal y considerarnos como muertos al mundo, muertos a todas las cosas. El muerto ya no utiliza las cosas, el muerto no se esclaviza, el muerto no trabaja, no piensa, no habla, no tiene memoria, no hace nada. Así debemos estar, dice, para el mundo, si es que hemos nacido a vida nueva. Ese es el único camino de salvación. Esa es la única forma de enfrentar la crisis final, la angustia final, y recibir a Cristo Jesús en el corazón. Ese es el mayor objetivo del Evangelio. Pero toda esta promesa de salvación es condicional. Necesitamos conocer las condiciones, los requisitos, que lo hemos dividido para estudiar en 12 requisitos, 12 pasos. Y estamos en el último, en el paso, la condición número 12. La conversión por el nuevo nacimiento, una total transformación de la vida del creyente arrepentido que acepta a Jesús por fe como su Salvador personal. Pero para continuar estudiando este último paso, vamos a recordar, enumerar brevemente las 11 condiciones. La primera, aceptar el llamamiento. La segunda es conocer y aceptar la palabra de Dios y las leyes de Dios. No nos equivoquemos, es solamente conocer profundamente, ampliamente, al 100% todas las leyes, toda la Biblia, las promesas y todas las condiciones, todo lo que enseña la Biblia es conocer profundamente, nada más. Y buscar al autor, buscar al dueño, buscar a la ley verdadera. Ahí termina. Pero los cristianos profesos modernos, el mundo religioso se equivocó. Aumentaron con la obediencia. Como hemos visto que la palabra de Dios es buena, la ley es buena, lo hemos aumentado con la obediencia. Hay que obedecer, hay que cumplir, hay que ser fiel. Y esos cumplimientos, esas obras se han vuelto costumbre. Y toda costumbre se ha hecho tradición. Eso mismo enseñan las iglesias a las siguientes generaciones, tradiciones. Eso no está en la Biblia. Hay que diferenciar. La condición solamente es conocer, escuchar, estudiar, conocer las leyes y buscar aceptar a Cristo. El tercer paso era, para eso necesitamos verdadera fe, fe genuina, fe que tenga vida, una fe que viene de Dios. La fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Esa fe es activa, tiene vida propia, es como una planta que crece y produce fruto. La fe produce obras, obediencia. No necesita aumentar con obras, pero los líderes religiosos enseñan a aumentar con obras a la fe humana. Si tú crees, dice, ahora tienes que obedecer, tienes que cumplir. No es así. Si tienes verdadera fe, automáticamente, naturalmente, tú vas a obedecer. El apóstol Santiago dijo, la fe es como tener vida. El que tiene vida
automáticamente, naturalmente se mueve y acciona. Pero un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces dijo, solamente hacer las obras sin fe, las obras son muertas, van a morir, se van a terminar. Uno se va a cansar de hacer obras, uno va a fracasar en las obras, uno va a fracasar en el cumplimiento. Por eso el Evangelio no puede predicarse activamente. Los religiosos han llenado las iglesias de creyentes que no pueden predicar activamente. Cristo estableció la iglesia para predicar el Evangelio. Y a todos los que eran salvos, o sea que eran convertidos, nacidos de nuevo, con el Espíritu de Dios, con el carácter de Dios, con una nueva vida, Jesús dice los llevaba a la iglesia para que la iglesia pueda ahora mandarlos a predicar, para que en la iglesia encuentren otros convertidos y puedan salir en grupos de 2 en 2 para predicar activamente. No solamente los sábados o los domingos, no solamente algunas horas, no. Id por todo el mundo, dice, predicad el Evangelio cada día. Y yo estaré con vosotros, dice Jesús. Jesús quiere salir con nosotros. Si no hemos aceptado a Cristo, nunca vamos a salir, porque Cristo es el Maestro, el Evangelista, el que nos va a sacar por medio del amor. Va a poner amor en nuestro corazón y mente, y nosotros gozosamente, alegremente saldremos. Así como 2 jóvenes, una señorita y un joven, si tienen ese amor, por lo menos ese amor eros, ese amor humano, tienen, el amor los une. El amor los hace dejar todo y se unen y se casan. Así es el amor. El amor al creyente lo va a impulsar a predicar este Evangelio de las buenas nuevas, con el Maestro, con el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces, no necesitamos aumentar obras. La fe produce obras. El 4º paso hemos estudiado, la humillación. Por eso el creyente vive humillado, porque Dios va a obrar. El 5º paso es necesitamos arrepentimiento. Y todos los días necesitamos arrepentimiento, porque el hombre pecador viejo está todavía allí. El 6º paso es reconocer que nuestra vida es miserable, somos minusválidos o inválidos para la vida religiosa. Y el 7º paso es renunciar a esa vida. Por eso dice en Lucas 14:33, todo el que quiera seguirme, dice, renuncia a todo lo que tiene, a todo lo que posee y sígame, si no, no puede ser mi discípulo. Pero el cristianismo ha enseñado un evangelio barato. Ha presentado a un Cristo barato, sin renunciar al mundo, sin ser liberado del mundo. Enseña de que debe vivir la vida religiosa, servir al mundo y servir a Dios. Eso no funciona. Por eso necesita renuncia al yo, renuncia al mundo, renuncia al servicio de Satanás. Y luego el 8º paso es confesar, confesión a Dios, confesión al prójimo y confesión pública. El 9º paso es aceptar a Cristo ahora como nuestro Salvador personal, aceptar la vida de Cristo. La justicia de Cristo debe ser injertado, implantado en nuestra vida. Y el 10º es entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, cuerpo, alma, espíritu, para que Cristo sea el piloto de nuestra vida. Y el paso número 11 es aceptar esa salvación por fe y gracia.
recibir con la mano de la fe, recibir el perdón, recibir la santificación por fe y gracia, recibir el carácter, la gloria de Cristo y vivir permaneciendo en Cristo. A eso se llama justificación por la fe, que el pueblo adventista rechazó en 1888 hasta el día de hoy. Y el mundo religioso también rechazó a Cristo. Claro que creen en Cristo, saben que Cristo existe, piden a Cristo, oran a Cristo, pero no tienen a Cristo. El cristianismo no tiene a Cristo. Enseñan la verdad, predican la verdad, la teoría como conocimiento, la verdad, pero no tienen la verdad. La verdad hay que tener en nosotros. ¿Dónde está escrito? Alguien dirá en toda la Biblia. Por lo menos podemos leer en San Juan 1, 14 al 16. Jesús dice, la ley fue dado, dice, por Moisés, pero la gracia y la verdad únicamente por medio de Cristo Jesús. El único que nos puede dar gracia y verdad es Cristo, porque Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad, dice, y la verdad os liberará. Si la verdad que es Cristo, por el poder de su gracia y su Espíritu Santo, nos ha liberado de los estudios de este mundo, de las profesiones, de los trabajos, negocios, actividades, alimentación, vida de la ciudad, tecnología y todas las cosas de este mundo, si nos ha liberado y vivimos feliz, en reposo, gozosos, si ya estamos comenzando a vivir la vida del cielo en este mundo y tenemos un nuevo trabajo en la viña de Cristo, ser pescadores, entonces tenemos la verdad, que es Cristo en la vida. Tenemos el amor, tenemos la ley de Dios en el corazón. Así es la vida cristiana. Y ahora estamos en el paso número 12, la conversión por medio del nuevo nacimiento, una total transformación. No es un cambio gradual, no es mejorar en algunas cosas, no es poner, dice, remiendo nuevo en vida vieja, no, sino es desechar la vida vieja y una vida enteramente nueva, lo cual hemos estudiado ya, y aún con ejemplos hemos visto cómo Judas, cómo Pedro y los discípulos, cómo el doctor de la ley, el joven rico, y como el apóstol Pablo experimentaron algunos de ellos el verdadero arrepentimiento y la conversión, el nuevo nacimiento, pero otros no experimentaron. Vivieron la vida religiosa, aún estaban en la iglesia correcta, estaba Judas, con el maestro correcto, verdadero, pero no había aceptado a Cristo en su corazón. No aceptó el nuevo nacimiento, dice, porque amaba el mundo, amaba los puestos, la influencia, la autoridad, amaba el dinero, las riquezas, el trabajo. Le gustó ser tesorero, manejar dinero. Por eso, dice, se perdió. El joven rico también amaba el mundo, pero cumplía la ley externamente, de nada vale. Pero el apóstol Pablo también vivía así, estricto cumplidor de la ley. Pero a la final, cuando encontró la verdad, cuando aceptó la verdad a Cristo, lo dijo, toda mi vida religiosa antigua lo tengo por basura, no me sirve, porque era justicia humana, justicia por las obras de la ley. Ahora he recibido, dijo, la justicia por la fe, por creer en Cristo y aceptar y entregar mi vida,
y estar dispuesto, porque dijo, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Ya no quiero hacer nada para Jerusalén, para mi iglesia, para nadie en el mundo, ya no quiero. Dijo, ahora, ¿qué quieres que haga? Estaba dispuesto a ponerse en las manos de Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Dios nos está llamando. Y el apóstol Pablo reconoció, en el estudio anterior hemos leído, en Hechos 26:14, Jesús le dijo, dura cosas te es dar goces contra el aguijón. El aguijón es una punta de un metal puntiagudo que los antiguos utilizaban para poder hincar a las yuntas, a los bueyes, para hacerlo trabajar. Así hoy en día también el ser humano, en este mundo cargado de los afanes de este mundo, de los trabajos de este mundo. Jesús dice, venid todos los trabajados, ya no se hinquen, dice, no se den goces contra el aguijón. ¿Cuáles son esos goces contra el aguijón que nos hincamos y nos duele? Son todos los males que el pecado ha producido en este mundo. El mundo está lleno de males, de violencia, de dolor, de enfermedad, de enemistades, de pleitos, de problemas, de obstáculos, de impedimentos, de toda clase de dificultades, de todo mal se opone en nuestra vida. El estudiante tiene que enfrentar un montón de dificultades, problemas. Los trabajadores, la vida en la ciudad, esos son los aguijones que nos hacen doler. Cuando el pecado entró, Dios le dijo a Adán y Eva y a todos sus descendientes, para nosotros también, espinos y cardos producirá la tierra, dijo. Ustedes se van a maltratar, se van a hincar, les va a doler. A Pablo le llegó ese momento de dolor, cuando en el camino a Emaús, o cuando en camino a Damasco, en el camino sufrió un revés, una caída, un accidente, podemos decir. Cayó de su caballo al polvo de la tierra y quedó humillado, quedó dolorido, quebrantado, maltratado, inválido, porque perdió la vista, los dos ojos, ciego. Es como si hubiera sufrido un accidente automovilístico y quedar inválido, minusválido. Ese fue el aguijón. ¿Por qué fue aguijón? Porque Pablo dijo, si yo estoy defendiendo la religión, defendiendo a mi iglesia, defendiendo la ley, y ahora me pasa esto, ¿cómo es eso? Si Dios dice, yo estaré contigo, te voy a sostener de la mano. Si Dios dice, mandaré mis ángeles para que no tropieces, ¿qué ha pasado? Entonces se dio cuenta que estaba en el camino equivocado. No estaba en el camino verdadero, que es Cristo, es el camino. Estaba luchando contra Cristo. ¿Quién eres?, dijo. Entonces entendió de que estaba luchando contra Cristo, porque él había ido a perseguir, odiaba a los seguidores de Jesús, del Mesías. Entonces entendió de que estaba luchando contra Cristo. Entonces dijo, Señor, si yo estoy en un mal camino, entonces tú debes ser el verdadero camino. Me pongo en tus manos, ¿qué quieres que haga? Así debemos nosotros reaccionar. Así debemos tomar la decisión, razonar. Si algo malo, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, usted que participa en este estudio, si en la vida que vive, en su estudio, en su trabajo, en su hogar, en su ciudad, en cualquier lugar en el viaje, si algún mal te acontece que no puedes solucionar,
que el hombre no puede solucionar, un accidente, un fracaso, un problema, enemistad, enfermedad incurable, entonces Dios te está llamando. El dolor, estás insistiendo en vano solucionar tu vida. En vano quieres encontrar la felicidad, la paz en este mundo. En vano estudias, en vano eres profesional, en vano amontonas la plata, en vano tienes mansiones en la ciudad. No hay solución para tu problema. Solucionas superficialmente y nuevamente el mal se desata. Vas al médico, quizás estás enfermo, tomas las pastillas, operación, sigues mal. Jesús te está llamando como a Saulo. Necesitamos tomar la decisión, Señor, reconozco. Ayunó 3 días sin comer ni beber. Clamó a Dios. Si Dios existe, dice, quiero que me demuestres. Yo estoy dispuesto. Si tú me sanas, Señor, voy a dedicar toda mi vida a tu servicio. Así es la vida cristiana. Los discípulos así dejaron todo, hasta su vida carnal, su voluntad, su carácter, su personalidad. Todo dejaron y siguieron a Jesús. Esa es la vida cristiana. Esta forma de cambio de vida, esta forma de encontrar la felicidad, la paz, la vida eterna, solución para todo, está en Cristo. Por eso el salmista David en Salmos 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bienaventurados, dicen los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dicen los que tienen limpio corazón, un corazón nuevo. Bienaventurados, dicen los que padecen persecución. Muchos piensan de que un verdadero cristiano va a ser librado de la persecución. No, a lo contrario, cuando uno acepta a Cristo verdaderamente, entrega su vida, primero será perseguido por su familia. Su familia le aborrecerá como a José, como a Jacob. Y también en su iglesia, en su grupo le aborrecerán. Y a la final el mundo también le aborrecerá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5? Bienaventurado. Aunque te persigan, dice, tienes un amigo a tu lado. Jesús estará contigo, aún en la cárcel, aún en el castigo que te puedan dar. No te va a doler, dice. Los hombres pueden, dice, castigar al cuerpo, matar al cuerpo, pero al hombre espiritual no pueden silenciarlo. Es real, es verdad eso. Necesita fe. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Los leones no lo destruyeron, no lo comieron. Sus compañeros Mesach, Sadrach y Abednego fueron arrojados a un horno calentado 7 veces. El fuego no les quemó, Jesús estaba con ellos. Por eso, no solamente es creer en Jesús, no solamente es acordarse de Jesús cuando vamos a la reunión o en los cultos, no solamente es hablar de Jesús, la doctrina del Evangelio, sino es tener a Jesús, aceptar a Jesús en nuestra vida y negarnos a nosotros. Y seguir a Jesús, dice, por donde quiera que va. Él nos va a llevar por el camino angosto. Él nos va a dar trabajo. Él nos va a preparar. Jesús nunca manda a predicar a novatos. Él lo prepara en su escuela con la verdadera ciencia de la educación, obra médico-misionera. Si todavía el Señor no te ha preparado, es que no has aceptado a Cristo. Solo has aceptado teoría, creer en Cristo, creer en la ley, creer en su palabra. No, ahora necesitas creer en Cristo, pero necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, renunciando a nuestra vida.
Este evangelio, hermanos, no es nuevo, es el más antiguo. El pueblo de Israel recibió este evangelio y no entendieron. Y nosotros también hoy estamos recibiendo, escuchando y quizás no entendemos. Pero será demasiado tarde cuando los días finales o cuando el aguijón pueda hincarnos en este mundo, como a Pablo. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando cómo es esa conversión, cómo Jesús quiso explicar a los religiosos judíos, a su pueblo, a su iglesia que amaba. Le quería explicar. ¿Y sabe cómo él explicó? Con el templo. Porque los judíos, los doctores de la ley, amaban su templo, adoraban a su templo, Jerusalén. Así como hoy en día los creyentes aman a su iglesia católica, otros aman a su iglesia protestante evangélica, otros aman a su iglesia adventista, a la corporación, a los ministerios, a los grupos adventistas. Otros aman a religiosos independientes. Aman. Así los judíos amaban a Jerusalén, a su templo. Y Jesús quería enseñarles esta lección del nuevo nacimiento. Les dijo, no es necesario solo amar el templo. Amar el templo está bien, les dijo, pero hay que amar, dijo, al dueño del templo, al verdadero templo. Y está escrito en San Mateo 26:61 y San Mateo 2:19 al 21. Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Así Jesús les habló. Y replicaron los judíos religiosos, en 46 años fue edificado este templo de Jerusalén, ¿y tú lo podrás levantar en 3 días? Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Qué pena, qué tristeza, no entendieron. Jesús no hablaba del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una ilustración, una figura, un antitipo. El verdadero templo era el cuerpo de Cristo. Jesús estaba diciendo que su cuerpo iba a ser destruido y en 3 días iba a levantarse, iba a resucitar. Eso es lo que el verdadero creyente necesita comprender. Si nosotros comprendemos esa verdad, entonces tendremos la salvación. Pablo explicó esa verdad en Romanos capítulo 3:4, que dijo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces Jesús estaba hablando de que así como Él iba a morir y resucitar, los judíos religiosos y en todos los tiempos los religiosos necesitamos morir, ser destruidos, porque nuestra vida no vale. Y Cristo puede levantar una nueva vida, un nuevo templo. Por eso Pablo en 1 Corintios 3:16 incursionó con el mensaje. ¿No sabéis, dice, vosotros que sois templo de Dios? Nosotros
Hemos destruido este templo con la educación del mundo, la alimentación, las actividades, trabajando día y noche. Con la vida de la ciudad contaminada hemos destruido. No vale nuestra vida. Entonces, definitivamente, Cristo dice, hay que destruirlo por completo ya. No se puede remendar, no se puede mejorar, no se puede parchar, ni con leyes, ni con educación, ni con religión, ni con iglesia, no se va a poder, dijo Jesús. Necesita resurrección a vida nueva. Y por eso Jesús murió y resucitó. Por eso Pablo tenía razón cuando en Hebreos 3:6 que dijo, y Cristo Jesús, dice, como hijo, es fiel sobre la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la alegría de la esperanza. Pablo dijo, nosotros somos esa casa también, porque nosotros somos imagen de Cristo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo. Somos esa casa. Y los judíos que dijeron a Jesús, no, dice, este templo de Jerusalén fue edificado en 46 años. Pero tenían algo de razón. Si nosotros relacionamos con la vida carnal, esa vida carnal que nacemos en este mundo, hermanos y hermanas, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de 46 cromosomas. 23 recibimos del papá carnal y 23 de la mamá carnal. Y el niño nace de 46 cromosomas. Somos como el templo de Jerusalén. Pero nosotros somos incrédulos. Decimos, nuestra vida no puede ser cambiado. No podemos ser santos. Somos pecadores, imperfectos. Por eso los líderes, los pastores, los maestros de la religión, ¿qué dicen a los creyentes? No podemos vivir santos, dice. No podemos vivir perfectos, dice. Somos imperfectos, somos pecadores. El Señor nos va a perdonar y nos va a salvar. Mentira grande. Aquí en el Perú decimos mentira gorda. Engaño más grande, falacia. Necesitamos ser destruidos. Por eso Pablo dice, el hombre viejo debe morir, cada día muero. Entonces a Jesús lo acusaron por este mensaje de destrucción y edificación en 3 días, el milagro, nacimiento por milagro en 3 días, a la vida espiritual, a la justificación por la fe, a este último mensaje que debe ser predicado al mundo que espera. Por ese mensaje que Jesús les predicó a los judíos lo calumniaron con falsos testigos y lo destruyeron, lo mataron a Jesús. San Mateo 26:61 dice, declararon los religiosos, los judíos, este dijo, puedo derribar este templo y reedificarlo en 3 días. No entendieron, nosotros somos materialistas. No tenemos fe, necesitamos fe. Por eso Jesús les reprendió. En San Mateo 23:17, la Biblia sola se explica. Insensatos y ciegos les dijo, ¿qué es mayor, el oro del templo o el templo que santifica al oro? Les preguntó. ¿Qué es más santo? Les dijo, ¿el oro es santo o el templo es santo que santifica el oro? El oro es santo porque está en el templo, les dijo. Así les dijo, ¿quién es el que santifica? El templo. ¿Y quién es el templo? Es Cristo. Si nosotros aceptamos a Cristo y entramos en el templo, así como dice el salmista David, yo estaba, dice, desconforme, no entendía, dice, por qué los impíos, los que no sirven a Dios, prosperan, son ricos, les va bien. Pero cuando entré a tu templo, dice, entendí.
Nosotros necesitamos recibir a Cristo en nosotros, entrar al templo de nuestra alma, al templo verdadero que es Cristo, al templo viviente. Necesitamos estudiar. El año pasado hemos estudiado el templo, el santuario viviente, Cristo Jesús. Y el que acepta a Cristo, el santuario viviente, también Cristo nos va a construir de nuevo un nuevo templo. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? Ahora sí seremos de nuevo templo de Dios. Pero este templo carnal que tenemos de 46 cromosomas debe morir. Y Cristo nos va a santificar. Porque el templo santifica el oro, les dijo a los judíos, y aún no entendieron. Aún Jesús les habló de una parábola. El hombre que edificó su casa sobre la arena. De nada sirve, se cae. Por eso hoy nos derrumbamos. La enfermedad nos derrumba, los problemas nos derrumban, los fracasos nos derrumban, los enemigos nos derrumban, los poderes de este mundo se levantan y los gobiernos obedecen, decretan leyes, nos derrumban, nos encierran en la cárcel de nuestra casa. El año pasado hemos estado encerrados. El que les habla también estaba encerrado. Ahí donde trabajamos en la obra médico-misionera, encerrados como con 7 candados, no podíamos salir. Pero de todas maneras hemos salido por la gracia de Dios. Y hemos viajado de ciudad en ciudad. Increíble. Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Pero así nos caemos. Pero el que es edificado sobre la roca, aunque vengan las tempestades, aunque el mundo entero se levante, dice, no caerá. Y nosotros podemos leer en el libro de Salmos, Salmos 127:1, que dice, si el eterno Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este es el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo es en la práctica? ¿Quién edifica la casa? Primero, la casa carnal que somos nosotros, de 46 cromosomas, así como dijeron los judíos, en 46 años fue construido este templo. Debemos ser destruidos nosotros, porque tenemos la lepra del pecado. Y leeremos para creer verdaderamente en Levíticos 11:44-45. La lepra es símbolo del pecado, eso todo religioso sabe. Tenemos la lepra del pecado. ¿Y qué debe pasar con nuestra vida? Dice, el sacerdote lo examinará. Si la plaga se ha extendido en la casa, es lepra maligna. La casa es impura. Por tanto, derribarán esa casa, sus paredes, sus maderos y todo su revoque, y sacarán todo fuera de la ciudad, en un lugar impuro, y lo quemarán. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, señorita, tú y yo somos la casa que hemos malogrado nosotros por el pecado. Tenemos la lepra del pecado. Debemos ser sacados. Nuestro corazón, nuestra mente debe ser sacado. Debe ser derribado. Por eso dice, el que acepta a Cristo, la roca será quebrantado. Esa roca que desecharon los judíos, hoy también el mundo religioso ha desechado. Por eso no somos quebrantados. Debemos ser destruidos. Destruidos en la cruz. O si no, cada día debemos morir, como dice Pablo. En vano hoy en día, los predicadores, los líderes, los maestros dicen, hermano, hermana, prepárate. Mejora tu vida. Aprende a obedecer, a ser fiel. Mentira. Ellos se han engañado y nos engañan.
Y nosotros también nos dejamos engañar. No leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia. Está sencillo. Esta casa que somos nosotros no puede ser reconstruido, no puede ser remendado, no puede ser mejorado con la obediencia, con la ley en la iglesia, ni con planes de evangelismo, ni con mandatos, órdenes, ni pagando diezmo, ni practicando reforma pro salud. Por eso hoy los vegetarianos están muriendo. Si no, necesitamos vida nueva. Morir cada día, y Jesús quiere construir esta casa. Por eso dice, si el eterno Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano el pastor trabaja para mejorar nuestra vida. En vano trabajamos nosotros. El pastor debería llevarnos a Cristo, al edificador, entregarnos a Cristo. Cristo es el arquitecto del carácter, de nuestro carácter. Él nos va a preparar. Nosotros no podemos prepararnos. Ese evangelio pervertido, cambiado nada más, en vez de que nos digan, Cristo te va a preparar, Cristo te va a cambiar tu vida, te va a cambiar el corazón, la mente, que nos dicen, no, prepárate. El hombre no puede edificarse, no puede prepararse, es inútil, siervo malo, negligente, descuidado, indiferente somos. Necesitamos ser destruidos fuera de la ciudad, como la casa del leproso. Y si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Una vez edificado, tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Cristo debe quedarse en nosotros y nosotros con Cristo, para que Él vigile nuestra vida, para que Él nos conduzca, para que Él nos guarde. Esa vigilancia Saulo no tenía, por eso se cayó, se volvió ciego. Cristo puede mantenernos firmes sin pecar, sin caer en tentación. Cristo nos puede hacer cumplir la ley. Entonces, en vano el pastor, el misionero, el líder cuida a los miembros. Pierden su tiempo, deben ir a buscar otras almas para llevar a Cristo. Su trabajo es predicar el Evangelio, la teoría, la letra de la ley, mostrarles como un espejo y llevarlos a la verdadera ley, al verdadero amor, al Salvador, a Cristo que destruye al yo, al egoísmo, lo saca del corazón de la mente y da nueva vida, nuevo corazón con el amor, edifica el carácter. Cristo da palabras buenas, pensamientos buenos, acciones buenas, trato, tacto, juicio, ética cristiana verdadera. Cristo da, no es aprender. El mundo enseña, eso no funciona. Ese es el Evangelio que Jesús enseñó, la salvación verdadera, y no lo aceptaron. Solamente 11 discípulos aceptaron. Y después estos 11 llevaron este Evangelio en vida nueva y ahora comenzaron a aumentar. Había 120, 500 dice, ya por miles, 3,000, 5,000. Como fuego en el rastrojo, este mensaje debe propagarse, pero con cristianos, con vida nueva, con Cristo. Vamos a leer realmente qué dice la Escritura. Vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos, página 23, dice así. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulaba el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Primera Crónicas 28, 12 al 19. Salomón,
el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: el segundo templo será mayor en gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 7 y 9. Así que Dios estaba enseñando, les había dicho, el primer templo fue hecho por David, por Salomón. Así como nuestro primer templo, la vida carnal, es engendrado por un padre carnal y en una madre carnal, de 46 cromosomas. Pero ahora Cristo quiere edificar el segundo templo. El segundo templo lo quiere levantar quizás en 3 días, o en 1 hora lo puede hacer. Es el mayor milagro. Así como el segundo templo, cuando Jesús vino, el templo de Jerusalén fue llenado con la gloria de Cristo. Cristo purificó 2 veces el templo de Jerusalén. Así Cristo quiere purificar nuestro templo. Un nuevo templo quiere edificar para gloria suya, para que el Espíritu Santo more en ese templo y para que nosotros seamos verdaderos sacerdotes, porque somos hijos del sacerdote si es que hemos nacido a vida nueva. Pero ¿qué pasó con ese templo? Dice, después de su destrucción por Nabucodonosor, ese templo, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo tras largo cautiverio que había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora veéis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageos 2.3, Esdras 3.23. Ahí está la historia que el pueblo de Israel no entendió. El primer templo construido por David y Salomón era glorioso, hermoso, de oro. Y la gloria de Dios se manifestó, el fuego descendió del cielo para el sacrificio, pero fue destruido por Nabucodonosor. Esa destrucción del templo, ¿qué indicaba? Indicaba que los judíos, los israelitas, ellos estaban destruidos en su vida religiosa, en su vida con Cristo, con Dios. Y por eso Babilonia los llevó cautivos. Así hoy en día el mundo religioso, los cristianos profesos, estamos en Babilonia, somos esclavos de Babilonia, destruido nuestro templo primero por nacimiento. Pero el segundo templo fue reconstruido. Y los que lo vieron lloraron, dice, el primer templo era hermoso, el segundo ya no es. Pero Jesús les dijo, el segundo templo será honrado con la presencia de Cristo, del Salvador de Dios. Y así fue, Cristo llegó y entró al templo de Jerusalén. Así hoy Cristo quiere honrar nuestra segunda vida. Cristo no puede morar en un corazón carnal, egoísta, con mente terrenal. No puede morar, imposible. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. Con el amor y el amor egoísta no hay unión, no se puede. Cristo quiere limpiar, purificar, destruir
al templo anterior, como la casa del leproso, y levantar un nuevo templo para morar allí. Por eso Pablo dijo, ahora sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. En conflicto hemos leído página 23. Ahora vamos a leer en 416. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12. Y en Daniel 8:14, si no me equivoco, ¿qué nos habla allí? Hay una profecía. En el libro de Daniel, allí encontramos la profecía. ¿Qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas, dice, el templo, el santuario será purificado. Esa es la mayor profecía que existe. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Daniel 8:14. ¿Quién es ese santuario? Si es que nosotros nacemos a vida nueva, entonces Cristo va a morar en nosotros y nos va a purificar de toda contaminación, de toda ave sucia, de todo vino de Babilonia, todo mal que hemos entendido la palabra de Dios, hemos aumentado con la práctica, con la obediencia, con obras humanas. Eso nos quiere purificar porque nuestra vida se ha llenado de pecado. ¿Quién entonces purifica? ¿Quién cambia la vida limpia por Cristo? Cristo prepara. Él es el maestro, el arquitecto. Él es el líder. Él es el profeta. Él es el consejero. Él es el Padre eterno. Él es todo. En vano, hoy en día nosotros creemos, maldecimos. Nosotros vamos a prepararnos. La preparación es una obra de Dios en el hombre. Por eso es que hoy en día el mundo religioso no tiene poder. Solamente predica la teoría. El mundo ha escuchado ya la ley, la teoría de la palabra de Dios. Ya está predicado. Falta que alguien lleve la noticia buena, que solamente falta Cristo que entra a tu corazón. Pero también han predicado la teoría, han dicho, acepta a Cristo, entrégate. Pero Cristo no va a entrar, hay condiciones, 12 condiciones. Una de las mayores es renunciar al yo y al mundo. Si tu hermano, si yo hermano, yo estoy dispuesto a dejar el mundo, dejar de hacer mi voluntad, dejar de seguir mis negocios, mis trabajos, mis actividades, dejar de realizar cualquier otra cosa que he hecho hasta aquí, he aprendido, soy experto, estoy dispuesto a dejar de hacer mi voluntad, entonces Cristo va a entrar. Pero si tú no estás dispuesto como Pablo, si tú no te decides, entonces Cristo no puede entrar. A la fuerza no puede sacarnos del mundo, no puede apartarnos. A la fuerza no puede sacar nuestro corazón egoísta, la máquina que peca. O el almacén del pecado, que es la mente del corazón, no puede limpiarlo, separarlo. A la fuerza no, es por el amor. Que Dios pueda bendecir su palabra. Confiamos en Dios que haya resplandecido en nuestra mente la luz del Evangelio, de este Evangelio que Cristo predicó en una forma didáctica, podemos decir con el proyector, con el cañón más vivo, más poderoso, el templo viviente que representó. 40 años en el desierto, ese templo estaba enseñándoles en una forma práctica como a los niños de inicial.
pero no entendieron. Y de allí también hasta Cristo, el templo de Salomón y el templo reconstruido por Nehemías, Zorobabel, también les estaba enseñando una lección, no entendieron. Y Jesús ahora vino, el mismo Maestro, el mismo Salvador, no entendieron. A ese Maestro lo aborrecieron, lo crucificaron, lo mataron. Hoy en día también no quieren saber nada de este mensaje, no creen. ¿Cómo dice Dios me puede dar una vida nueva, una vida santa, una vida perfecta, una vida nueva? ¿Cómo puedo ser de la noche a la mañana como por milagro obediente, santo, preparado para buenas obras, para dedicarme a predicar el Evangelio? No, dice. Yo no tengo ni primaria, no tengo estudios, ¿cómo voy a predicar? Tiene miedo. Claro que no va a poder, pero en la nueva vida sí, Dios es creador. Los apóstoles eran pescadores sin letras, pero predicaron el Evangelio con poder. Necesitamos fe. Cuando Cristo venga a este mundo hallará fe, dice. Muy pocos serán. La profecía habla de 144,000. O quizás 300 con Gedeón, los que darán el fuerte pregón en este mundo, quién sabe. Gracias por vuestra atención, que Dios nos bendiga y oraremos para el próximo estudio. Amén.